Continuando entonces con el problema 3, como habíamos anunciado, vemos que aumenta un poquitito su grado de complejidad. No es muy elaborado, pero sí es emblemático o bastante representativo de lo que uno pretende en una evaluación de progresiones geométricas. Fíjense que nos dan una progresión geométrica donde nos dicen el primer término es 1024, el siguiente es 1536, el siguiente 2304, se van sumando, es una progresión geométrica, y el último término es 26.244. Bien, nos piden hallar la suma de toda esa progresión. Para poder hallar la suma de toda esa progresión, ¿sí?, me lo pidan o no, necesito saber cuántos términos tiene. Y yo no puedo ir, o sea, lo podría hacer, pero es un trabajo más elaborado y más básico, ir viendo cada uno de los términos hasta llegar a 26.244. ¿De qué manera voy a proceder? Bueno, como de costumbre, lo primero que tengo que averiguar es la razón de esta progresión geométrica. ¿Y la razón que voy a hacer? 1536 dividido 1024. Entonces, voy a ir a la calculadora y voy a hacer 1536 dividido 1024. Eso es lo que nos va a permitir hallar la razón, y nos dice que la razón es 1,5. Entonces venimos acá y ya tenemos que la razón es 1,5. Bien, una vez que ya conseguí el valor de la razón, que es 1,5, ¿qué es lo que vamos a hacer? La importancia de poder tener ese valor de la razón es porque, ¿cómo hago ahora para averiguar la cantidad de términos que tiene esta sucesión? Conozco el último término, ¿sí? Recuerden que un término en una sucesión geométrica es el primer término por la razón a la n-1. Yo conozco el último término, conozco el primero, conozco la razón, que lo acabo de averiguar. Mi única incógnita es n, que ya lo hemos hecho en otro de los problemas. O sea que esto se va a reducir a plantear 26.244 va a ser igual al 1, que es 1024, por la razón que acabamos de averiguar, que es 1,5 elevado a la n-1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pasar el 1024 dividiendo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar las operaciones que tenemos que hacer. Para despejar acá, el 1024 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, vamos a escribir 26.244 dividido 1024. Eso va a ser igual a 1,5 elevado a la n-1. Entonces, vamos a hacer esa cuenta. 26.244 dividido 1024. Esa cuenta, si se fijan, 26.244 dividido 1024 nos da una operación 25,6. Podríamos escribirlo ahí, ¿sí? Podríamos escribir esto como 25,6, aproximando a tres cifras significativas. Es igual a 1,5 elevado a la n-1. Esto es lo que estamos teniendo hasta este momento. En el paso final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a escribir de nuevo esto por las dudas que no se vea claramente. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá en este paso final? Voy a tener que aplicar logaritmos, ¿sí? Esto que habíamos dicho acá es 1,5 elevado a la n-1. Si aplico logaritmos, acá me va a quedar, al hacer esta operación, y tómense ustedes el trabajo de ver por qué, me va a quedar logaritmo. Recuerden que puedo aplicar logaritmo natural o puedo aplicar logaritmo decimal. Y ya lo voy a hacer directamente. Si aplico logaritmo, acá me va a quedar 1,5, ¿sí? Perdón, me va a quedar n-1 por el logaritmo de 1,5. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que resolver después?
lo voy a hacer acá para no tener que cambiar de pizarrón y que se confundan. Cuando despejo ahí, me va a quedar n-1, el logaritmo de 1,5 lo voy a pasar dividiendo. O sea que me va a quedar n-1 va a ser igual al logaritmo de 25.6 dividido el logaritmo de 1.5. Voy a ir a la calculadora, ¿sí? Y en la calculadora voy a hacer ln, que ahí convenientemente sería bueno tomar toda esta expresión, o sea que hacen shift answer y les está cargando con todos los decimales, digo para tener menor error de redondeo. ¿Y eso qué van a hacer? Lo van a dividir por el logaritmo de 1,5, el logaritmo natural de 1,5. Cuando hagan esa cuenta, fíjense que al haber utilizado todos los decimales nos simplificó el trabajo, porque nos está diciendo que n-1 no es ni más ni menos que 8. O sea que la cantidad de términos es 9. O sea, la primera parte del problema, averiguo la razón y con la razón, a través de la fórmula del último término, puedo averiguar, aplicando logaritmos, la cantidad de términos de esa sucesión. Entonces, ahora sí puedo averiguar la suma de ¿quién? De los 9 primeros términos. Entonces voy a decir, la suma de los 9 primeros términos va a ser igual al primer término, que es 1024, por la razón, habíamos dicho que es 1,5. Entonces, es 1,5 elevado a la 9 menos 1 sobre 1,5, que es la razón, menos 1. Recuerden, ahí tienen enfrente de ustedes la fórmula. Yo la escribo en una de las últimas oportunidades, ya que la escribo, porque ustedes lo tienen ahí presente. ¿Sí? Esto es lo que hemos aplicado. El 1 lo conocíamos, la razón también, ahora conocíamos la cantidad de términos. Lo último que nos queda entonces es hacer esta operación en la calculadora. Entonces, para hacer esta operación en la calculadora, vamos a ir sencillamente y vamos a decir, bien, 1024 lo voy a multiplicar, abro paréntesis, 1,5 elevado a la 9 menos 1. Cierro paréntesis, dividido 1,5 menos 1. Si quieren esa cuenta, obviamente que es fácil, pero la pueden escribir 1,5 menos 1. Fíjense que lo utilicé todo entre paréntesis. Cierro y voy a decir entonces que el resultado final es el 76.684. De esta manera, este problema es muy recomendable en progresiones geométricas. ¿Por qué? Porque en este problema me dieron una progresión geométrica donde conozco el primero y el último término y tuve que averiguar primero la razón, después tuve que averiguar la cantidad de términos que había para finalmente poder hallar la suma. Es un problema muy recomendable para estudio de examen.